El Estado otomano llegó a expandirse a lo largo de 3 continentes, reinando en lo que es ahora Bulgaria, Egipto, Grecia, Hungría, Jordania, Líbano, Israel, los territorios palestinos, Macedonia, Rumania, Siria, partes de Arabia Saudita y la costa norte de África. Muchos otros países como Albania, Chipre, Irak, Serbia, Qatar y Yemen también fueron parcialmente o totalmente otomanos. Pero en muchas de estas naciones el legado imperial es tan controvertido que prefieren olvidarlo, mientras que en otros, como Turquía, se recuerda con una nostalgia y como una época dorada que genera orgullo. La casa de Osmán comenzó con una oportunidad que Osmán, quien era líder del imperio selúcida, nos dejó pesar. Tras percatarse de la debilidad de su imperio y del vecino Bizancio, Osmán decidió fundar en 1299 su emirato en Anatolia, el territorio que ahora se conoce como Turquía. Así se convirtió en el fundador y en el primer sultán de un estado turco que comenzaría a expandirse poco después y llegaría a cubrir más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Los descendientes de Osmán, cuyo nombre a veces se escribe como Otman o Othman, y de allí vendría el término otomano, gobernaron la poderosa nación por 6 siglos. Sin embargo, en el 1299 solo se fundó un estado turco. El imperio comenzaría a tomar forma con la caída de Constantinopla en 1453. Con una simbólica entrada a Constantinopla montado en un caballo blanco, el sultán Mehmed II acabó con 1000 años de imperio bizantino y comandó posteriormente el asesinato de gran parte de la población local, obligando al resto a exiliarse. Luego repobló la ciudad trayendo a personas de otras partes del territorio otomano. Mehmed II también cambió el nombre de la Constantinopla, que pasó a llamarse Estambul, la ciudad del Islam, y se dedicó a reconstruirla. De manera, la ciudad se convirtió no solo en la capital política y militar del imperio, sino también por su posición en el cruce de Europa, África y Asia, en un importante centro comercial mundial. La fuerza económica que tomaría el imperio se debió en gran medida a la política de Mehmed, de alentar el aumento del número de comerciantes y artesanos en su estado. Alentó a muchos comerciantes a mudarse a Estambul y establecer negocios allí. Los gobernantes posteriores continuaron con esa política. Aparte de que el poder máximo solo se transfería a una persona, evitando rivalidades, el imperio tuvo éxito por varias otras razones. Una de las principales era su carácter de estado fiscal militar. Era un estado en la que la extracción de recursos de la riqueza fiscal estaba ligada a la conquista militar, la cual tenía por objetivo adquirir nuevas riquezas y hacer que entraran más impuestos de manera centralizada. Los ataques del ejército otomano eran rápidos y contaban con fuerzas especializadas, como el famoso cuerpo de élites de los jenízaros, quienes custodiaban al sultán y a los cipayos, una temida tropa de caballeros de élite que en el tiempo de paz se encargaban de recaudar impuestos. La burocracia altamente centralizada del imperio que le permitía organizar la distribución de sus riquezas, el hecho de que estaba inspirado y unido por el Islam y que toda la sociedad tenía como referente al mismo gobernante, también jugaron un papel importante. Era una sociedad multiconfesional y en teoría no había conversión forzada al Islam, pero de hecho la hubo. Hubo una política de islamización en ciertos territorios. Los otomanos también se destacaron por su pragmatismo, tomaron las mejores ideas de otras culturas y las hicieron suyas. Uno de los sultanes más conocidos del imperio fue Solimán el Magnífico, quien reinó entre 1520 y 1566 e hizo que su estado cubriera los Balcanes, Hungría, llegando a las puertas de la ciudad romana
de Viena. Si bien en Occidente es recordado como el Magnífico y en el Oriente como el Legislador, Solimán tenía otros títulos tan exagerados como sorprendentes. Esto incluye el Disputado de Alá en la tierra, Señor de los señores de este mundo, poseedor de los cuellos de los hombres y refugio de todas las personas en todo el mundo, entre otros muchos que detonan su importancia. Uno de los nombres más polémicos era el Emperador de Oriente y Occidente, que es visto por historiadores como un desafío directo a la autoridad romana, que en ese entonces era superada por la otomana. Aunque el imperio alcanzaría su máxima extensión territorial más tarde, el periodo de Solimán el Magnífico es considerado en el occidente como una era de oro para los otomanos, en la que se llevaron a cabo gran número de campañas militares exitosas. El nombre del emperador del Oriente y el Occidente también se pone en evidencia que el imperio otomano se veía y se consideraba a sí mismo como el único, sin otro igual ni parecido. En los ojos de los sultanes otomanos no había ningún otro emperador además del sultán otomano. Según dice, la idea de un imperio universal proviene de la herencia bizantina y del Islam. Querían conquistar todos los territorios donde vivían hombres y mujeres. Aseguran, todos los países situados fuera de los territorios de Islam tenían vocación a ser conquistados. Se trataba de una razón que explica la larga duración del Imperio Otomano. Su armada no tenía límites a la conquista de territorio, lo cual avanzó por siglos. Y luego el imperio comienza a debilitarse en el momento en el que las conquistas se dificultan o se detienen. El principio del fin. El principio del fin. Un primer evento que debilitó la superpotencia en la que se había convertido el Estado otomano fue su derrota en la batalla de Leopanto en el 1571, en la que se enfrentó a la Liga Santa, una coalición militar integrada por estados católicos y líderes por la monarquía española, y un grupo de territorio de lo que es ahora Italia. Fue una de las batallas más sangrientas que la humanidad había visto desde la antigüedad y acabó con la expansión militar otomana en el Mediterráneo. Allí se terminan las fortunas del imperio y comenzó un largo y progresivo declive en los siglos que siguieron. Varios errores de cálculo, sumando a la inestabilidad política y económica de Estambul a principios del siglo, terminaron de desmoronar un imperio cuyo brillo ya estaba empañado. El primero de ellos fue la Primera Guerra de los Balcanes, 1912 a 1913, en la que se enfrentó a la Liga Balcánica, Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia, que, apoyada por Rusia, buscaban expulsar a los otomanos de sus tierras. Inferior militarmente al Imperio Otomano, perdió la guerra, y con ella todos sus territorios en Europa, a excepción de Constantinopla y sus alrededores. Los historiadores recuerdan esta derrota como un episodio humillante para los otomanos y otro punto de inflexión. Pero hubo un golpe final. Los territorios otomanos restantes atravesaban un mal momento económico, debido al desarrollo de otras rutas comerciales, una creciente rivalidad de comercio con América, Asia y el aumento del desempleo. También se enfrentaban a las ambiciones expansionistas de potencias europeas como Gran Bretaña y Francia, además de las tensiones entre diferentes grupos religiosos y étnicos. Había aumentado. Los armenios, los kurdos, los griegos, entre otros pueblos, se sentían cada vez más oprimidos por los turcos. Con todos estos problemas, Estambul se embarcó en una nueva guerra contra la poderosa alianza encabezada por Francia, el Imperio Británico y Estados Unidos. La victoria de los aliados en Medio Oriente durante la Primera Guerra Mundial del 1914 al 1918 fue uno de los detonantes de la desintegración del Imperio Otomano
que ya tenía sus días contados. Tras este evento se creó como previsto el mandato francés de Siria y el mandato británico en Irak y Palestina, todos bajo la supervisión de la Liga de Naciones, organismo que antedeció a las Naciones Unidas. Los otomanos ignoraban que en el 1917, en plena guerra, Francia y Gran Bretaña ya habían pactado en secreto repartirse sus territorios con el Tratado de Sykes-Picot. Ese mismo año también se firmó la Declaración de Balfour, un documento en el que el gobierno británico le promete al pueblo judío un hogar en la región de Palestina, que también era parte del imperio. De 1922, cuando se abolió el cargo del sultán. Un año después, la nación de la República de Turquía, tras liderar una revolución republicana, Mustafa Kemal Atatürk, considerado como el padre de Turquía moderna, se convirtió en su primer presidente. El último sultán del Imperio Otomano, Mehmed, temía ser asesinado por los revolucionarios y tuvo que ser evacuado de Estambul por guardias británicos. Terminó exiliado en la Italia de Benito Mussolini, en el balneario de San Remo, el mismo lugar donde se había pactado el reparto de su imperio. Allí murió 4 años después, tan pobre que las autoridades italianas confiscaron su ataúd hasta que se pagaran las deudas con los comerciantes locales. Mientras tanto, la naciente república dejaba atrás sus aspiraciones imperiales y se basaba en el kemalismo, una ideología implementada por Atatürk, que defendía el republicanismo, populismo, nacionalismo, secularismo y estatismo y reformismo. Muchos historiadores aseguran que el secularismo de la Turquía moderna es un gran legado del Imperio Otomano. Por otra parte, el Califato Otomano continuó brevemente como institución en Turquía, aunque con una autoridad muy reducida, hasta que también fue abolida el 3 de marzo de 1924. Actualmente, la visión de que la derrota de los otomanos en la Primera Guerra Mundial acabó con su imperio es objetada por algunos que aseguran que su caída es culpa de Occidente. La idea de la responsabilidad occidental ha sido retomada desde hace varios años por el régimen de Ankara y el actual presidente de la República Turca, Erdogan. Y en los últimos años, el sentimiento de nostalgia que algunos sienten en Turquía por lo que era el Imperio Otomano ha impulsado el resurgimiento del llamado neo-otomanismo. Se trataba de una ideología política islamista e imperialista que en su sentido más amplio aboga por honrar el pasado otomano de Turquía y aumentar la influencia turca en regiones que estuvieron bajo su dominio. Por muchas décadas los líderes de Turquía moderna se esforzaron por distanciar del legado imperial y del Islam con la intención de proyectar una cara más occidental y laica. Pero desde el ascenso al poder de Erdogan no ha ocultado su nostalgia por el pasado otomano de su país y su herencia islámica. Una evidencia de ello fue la controversial reconversión en 2020 de Santa Sofía. Había convertido en uno de los museos más icónicos de Estambul en una mezquita. De igual forma, Erdogan ha demostrado en varias ocasiones su admiración por Selim I, un sultán que lideró una de las mayores expansiones del Imperio Otomano, tras ganar un referéndum constitucional en 2017. Y más reciente, decidió ponerle su nombre a uno de los puentes construidos sobre el famoso estrecho de Estambul, en el Bósforo. El Imperio Otomano desapareció, pero hay un neo-otomanismo que se ha desarrollado. Hay muchas más referencias del Imperio Otomano hoy que las que había a finales del siglo XX. Gracias por ver este video. Si te gustan los videos de historia, ciencias políticas o relaciones internacionales, suscríbete al canal. Si te gustó el video,
o si hay algo que no hizo mucho sentido, déjalo abajo en los comentarios. Hasta la próxima.